en un esfuerzo de unidad para monitoreo y sistema de monitoreo y evaluación. El tema del día de hoy es los sistemas de rastreo nacionales para particularmente los casos de Chile y Colombia. Creo que el webinario del día de hoy es el primer webinario global sobre este tema. El Instituto de RISE se enfoca en estos sistemas de rastreamiento para las iniciativas de SD y SI. Nosotros vemos los sistemas de rastreo del desarrollo de los niños como un sistema de evaluación y monitoreo para el desarrollo de los niños. Cuando están bien diseñados, implementados y planeados, estos sistemas ayudan a los países a identificar a niños en situaciones de riesgo con atrasos de desarrollo y además de eh, necesidades de protección alimenticias y de educación. Sigue a niños específicos a través del tiempo para asegurar de que están recibiendo intervenciones tempranas y muchos otros servicios. También nos ayudan a identificar las necesidades, planear servicios y expandir presupuestos para los niños y niñas. Complementan y ofrecen un sistema de monitoreo y evaluación multisectoral. Carlos del Castillo será nuestro moderador para el día de hoy. Es compañero senior del Instituto RISE, trabaja en la planeación de políticas, desarrollo de sistemas de desarrollo y monitoreo nacionales y además de investigaciones nacionales y regionales. Carlos nos acompaña hoy desde Quito, Ecuador, aunque está basado en Bogotá, Colombia. Él va a estar presentando a los oradores para el día de hoy. Carlos y los oradores estarán hablando en español. Con la gran ayuda de UNICEF, es un placer poder ofrecerles a ustedes los servicios de interpretación en inglés, árabe y francés. Por favor, vean sus opciones de idioma en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Después de que hablen nuestros dos oradores, los presentadores deberíamos de tener tiempo para preguntas y comentarios. Por favor, utilicen la sección de QIA, de pregunta y respuesta, para enviarnos sus preguntas. Carlos. Gracias, Emily. Buenos días y noches para todos los que se conectan desde distintas partes. Es un placer el día de hoy tenerlos en este webinar que básicamente para introducir unos puntos previos a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Básicamente, la reflexión es que desde hace varios años los países vienen avanzando en las definiciones de sus marcos conceptuales de lo que se entiende por primera infancia, por desarrollo integral de la primera infancia y lo que implica en términos del desarrollo de una serie de atenciones e intervenciones para poder materializar ese enfoque de los países. Y en este contexto, para poder hacer seguimiento, muchos países también han venido haciendo un esfuerzo muy importante en fortalecer sus sistemas de información para poder medir el progreso de los países frente al alcance de estas atenciones e intervenciones. Sin embargo, este esfuerzo en muchos casos se mantiene en un esfuerzo sectorial, es decir, los sistemas de información se mantienen como sistemas de información que están en el sistema educativo, en el sistema de salud, y desde allá se reportan. El día de hoy, digamos, son pocos los esfuerzos que uno ve en realmente ver como la integración de la data para poder ver efectivamente evidenciar el avance que tienen los niños en el marco de una atención integral y su desarrollo integral. Entonces, el día de hoy queremos compartir con ustedes dos experiencias que desde nuestra perspectiva son experiencias absolutamente innovadoras, que ya tienen un recorrido importante en su implementación, que son experiencias que básicamente muestran cómo es posible integrar datos que vienen desde distintas atenciones e intervenciones relacionadas con el desarrollo integral de la primera infancia y permiten mostrar de forma integral e integrada el desarrollo y el alcance de las atenciones de los niños y las niñas. Para esto, hoy tenemos dos invitadas muy importantes y nos honran de acompañarnos hoy acá. Tenemos por una parte
a Janet Leguas, ella es la jefa del Departamento Programática y Coordinadora Nacional de Chile Crece Contigo. Y por otra parte tenemos a Ana María Peñuela, directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación de Colombia, y a ella la acompaña Amalia Peña, asesora de esta dirección también. Entonces, sin más introducción, me permito darle la palabra primero a Janet para que comparta con nosotros esta experiencia y posteriormente tendremos a Ana María. Entonces, adelante, Janet, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas quienes están en este webinar. Agradezco la invitación. Es un tremendo tema para nosotros, yo creo que todos los que estamos en política pública, el cómo lograr cruzar los sistemas y poder hacer un monitoreo del desarrollo de los niños y niñas. Yo les voy a contar la experiencia de Chile en ese caso. Voy a compartir mi pantalla. Creo que es esta. Carlos, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí, está A ver, bien. ¿Se ve? adelante. Janet, la estamos viendo, pero la estamos viendo en Ay, tu espérame. presentación en la otra. Entonces hay que invertirla. ¿Ahí? No, yo creo, ahí está ¿No? perfecto. Perfecto, ya. Ahora sí, adelante. ¿Ahí sí? Ahí. Muchas Ok. gracias. Vale. Ya, yo les voy a contar entonces la experiencia de Chile en cuanto a los sistemas de monitoreo en primera infancia. Desde Chile Crece Contigo, que es la política integral de primera infancia en nuestro país. Lo primero es porque un sistema de registro, ¿no? Que nos permita hacer, en el fondo, seguimiento a las trayectorias del desarrollo. Lo primero es que el acompañamiento al desarrollo infantil requiere de una coordinación de distintos sectores. Cuando nosotros intervenimos, ¿no es cierto?, ciertas situaciones en las cuales están envueltas los niños, niñas y sus familias, necesitamos y requerimos de sectores como salud, educación, protección social, vivienda, entre otros. Y bueno, dadas las características obviamente del desarrollo infantil, donde tenemos ventanas de oportunidad que no se nos pueden escapar, necesitamos que a través de los sistemas todas estas derivaciones o estas referencias y contrarreferencias sean oportunas y en pertinencia. Otra respuesta también a esta interrogante, ¿no? De por qué un sistema de registro, y es porque se realizan distintas transacciones permanentes de datos y estos datos tienen que estar comunicados también oportunamente porque nos permite ir tomando decisiones. Una comuna en particular puede saber cuál es el nivel por ejemplo, de desarrollo de sus niños y niñas, cuántos niños tiene con alteración en su desarrollo, cuántos de esos necesitan algún tipo de intervención particular, todo eso te lo pueden entregar los sistemas. Pero cuando no hay sistema, quedamos ciegos también frente a las situaciones en las cuales se encuentran los niños y niñas de un territorio y por supuesto también eso después, extrapolado a nivel nacional, permite hacer tomas de decisiones y también diseñar política pública ya a nivel más centralizado. Se requiere, por otra parte, generar una trazabilidad de las familias en los programas. Cuando decimos trazabilidad, lo que nos referimos acá es a hacer un seguimiento respecto de las condiciones en las que se encuentran las familias, el acceso que tienen, ¿no es cierto?, a las prestaciones que están disponibles tanto en sistema como en el territorio de manera presencial, ¿no es cierto?, para que puedan ingresar a algún tipo de intervención, requerimos ir sabiendo también cómo las familias van evolucionando respecto de sus situaciones. Y para eso, bueno, ya les voy a contar cuáles son aquellos cruces que se realizan y qué información tenemos a la base que está cruzada y que nos permite ir sabiendo y conociendo en tiempo real lo que está sucediendo. Nosotros en Chile tenemos, en el Chile Crece Contigo en particular, un sistema que se denomina Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo.
Este sistema, tal como lo indica su nombre, no solamente nos permite registrar a la gestante, al niño y la niña, sino que también nos permite derivar alguna prestación y monitorear qué es lo que ocurre con esa prestación, que ya más adelante también les voy a contar cómo se estructura y cuáles son como los perfiles y la información que tenemos a la base. El objetivo de este sistema es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a las trayectorias de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta concluir el primer ciclo de educación básica, que eso es hasta los 4 años de edad. Chile Crece Contigo se extendió hasta los 9 años y también tenemos módulos que nos permiten hacer un seguimiento específico para los niños y niñas que son más grandes y que ingresan a las prestaciones que están consideradas para ese tramo etario, que ya les voy a contar también. Los objetivos de este sistema de registro, derivación y monitoreo, lo primero es registrar y monitorear el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde la gestación, como les contaba, y va generando las alertas necesarias que se activan y permiten una derivación oportuna y una realización también de acciones por parte de los sectores que integran esta plataforma para favorecer el óptimo desarrollo. Por otra parte, activar y monitorear la gestión de las acciones y prestaciones intersectoriales de Chile Crece Contigo, que son algunas de carácter universal, que es para todos los niños y niñas, y otras que son con un apoyo diferenciado, que es para situaciones particulares que requieren los niños y niñas y también sus familias para atender alguna situación mucho más específica. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad para acceder a un programa de salud mental, por ejemplo. Generar conocimiento es el tercer objetivo del sistema para optimizar el seguimiento de los casos, la gestión de las redes territoriales y el uso eficiente de los recursos en la implementación del sistema. No sacamos nada con tener registrado, ¿no es cierto? Y saber visualizar cómo va evolucionando la historia o la trayectoria de ese niño o niña que estamos siguiendo si no hacemos gestión de la información. Para eso nosotros tenemos un trabajo con las regiones que son nuestros referentes que acompañan a las comunas para el uso de la plataforma. Y en este sentido entregamos herramientas para que puedan hacer gestión de la información y ya les voy a contar algunas preguntas que nosotros hacemos que se hagan para que luego puedan utilizar toda la reportabilidad que tiene el sistema y nuestra plataforma. Un aspecto importante que está relacionado con el ámbito más normativo es que Chile Crece Contigo tiene una ley, que es la ley 20.379, y esta ley tiene un reglamento. Este reglamento lo que incorpora en 27 artículos que lo componen, digamos, es el sistema de registro, derivación y monitoreo, donde indica que es el sistema que va a permitir registrar las prestaciones, va a permitir gestionar también la oferta que tenemos garantizada para niños y niñas que requieren tanto accesos a las cunas y jardines infantiles como ayudas técnicas, que esas son las prestaciones que están garantizadas por ley. Va a permitir también, o va a ser la herramienta que nos va a permitir realizar gestión de casos y también analizar y en el fondo tener toda la reportabilidad estadística respecto de lo que está ocurriendo en los territorios. Esta es, se puede decir como la estructura de lo que contiene el sistema de registro. Ustedes pueden ver en esta como redondelita verde lo que permite ir registrando tanto de la gestante como de los niños es el primer control. Luego los contactos, cuando hay un contacto, otro control, eso se registra en plataforma y se van aplicando pautas que nosotros denominamos pautas de riesgo biopsicosocial, y esas pautas van indicando si las familias y los niños y niñas tienen algún tipo de riesgo que tenga que ser derivado a alguna prestación que se encuentre en el territorio.
Se registran visitas domiciliarias integrales, también los talleres y talleres prenatales, por ejemplo, en el caso de las gestantes, y otros tipos de talleres que se realizan con niños. Y luego se finaliza el proceso una vez que el niño ya cumple la edad para poder acceder a una u otra prestación. Dentro de la historia de nuestra plataforma, contarles que el Chile Crece Contigo parte en el año 2007 y el sistema de registro parte en el año 2008. Es decir, partimos un año desfasado con esta plataforma informática. En el año 2009 se incorporan un módulo de parentalidad, que es el Nadie es Perfecto, y así cada año hemos ido incorporando distintos módulos en la medida que se han ido abriendo distintos programas y prestaciones, llegando ya a este año 2023 con un rediseño de este sistema. Hubo que reescriturarlo informáticamente para poder hacerlo más eficiente también para los usuarios. Y bueno, hoy día estamos en el proceso ya de lanzamiento de esta nueva plataforma que está reestructurada, y lo que nos queda todavía como desafío es lograr una integración o interconectividad de datos entre plataformas que están fuera de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por ejemplo, cruzar con educación, con vivienda y con otros sectores que nos permitan también obtener información y que favorezcan en el fondo la política y toda la gestión que podamos realizar con los niños, niñas y sus familias. El sistema cuenta con perfiles. ¿Qué significan estos perfiles? Que son los sectores que están incorporados en la plataforma y que hay una persona que es representante de ese sector en la comuna. Por ejemplo, hay un referente de salud, hay otro referente de educación, hay un referente del área social, que es donde están los subsidios, el acceso, por ejemplo, a prestaciones más sociales como canastas de alimento o cualquier otro tipo de acción que tenga el municipio en particular, se gestiona desde ahí. Hay un sectorialista para vivienda, para entregar orientación para postular a vivienda, y también en el fondo quien hace el trámite de la familia para que postule algún tipo de subsidio. Hay un sectorialista de oficinas de intermediación laboral, que esto es cuando una persona quiere buscar trabajo, se acerca a esta oficina que se abrevia OMIL y puede postular a un trabajo a través de esta oficina, y eso también se va registrando en plataforma. Hay un perfil para discapacidad, para niños y niñas que requieren algún tipo de atención específica, y lo que se abrevia en esa columna, que es RCH, es el Registro Social de Hogares, que es el instrumento de estratificación que permite en Chile ir midiendo en el fondo el porcentaje de vulnerabilidad en el que se encuentran las familias. Los perfiles propiamente tales que permiten hacer gestión de alertas están en el nivel comunal, ¿ya? Todo lo que involucra los niveles, por ejemplo, servicios de salud, a la provincia, a la región y al nivel central, es solamente visualizar qué es lo que está ocurriendo en el territorio y cómo se están gestionando las alertas. Pero el nivel comunal es quien hace la gestión. Por ejemplo, quien deriva un programa, y ese programa que recibe a ese niño también es quien hace la gestión en la plataforma. Acá yo les quiero mostrar en el fondo también lo que contienen los distintos estados de las acciones. El circulito rojo son aquellas alertas que están sin gestionar, por ejemplo, o acciones que están sin gestionar. Les pongo un ejemplo. Un niño o una niña requiere acceder a sala cuna o jardín infantil. Cuando se levanta esa alerta y en el territorio no se hace nada con esa alerta, queda sin gestionar, ¿ya? Se prende ese circulito rojo. Entonces, la medida que se va derivando
¿no es cierto?, al sector que corresponde, que en este caso sería educación, va cambiando de estado y va a continuar en monitoreo. A veces la alerta no corresponde. Por ejemplo, se levanta una alerta para acceder a salas cuna, que es cuando los niños están muy pequeñitos, todavía tienen entre 3 y 12 meses. Muchas veces las familias prefieren cuidar a esa guagua o a ese bebé y no ingresarlo a la sala cuna todavía. Entonces lo que dice la familia es, yo no quiero todavía ingresar a mi hijo, entonces se le pone ahí, no corresponde, ¿ya? Hay un estado que también se denomina no resuelto, que en el fondo es cuando se deriva al niño, pero que todavía no se le encuentra un lugar a donde ingresarlo. Y eso es no resuelto o estado pendiente. Y luego, ya cuando se resuelve, cuando ese niño, esa familia necesita ingresar a ese niño a la cuna, se deriva al sector educación, el sector educación le encuentra un lugar y luego lo ingresa, queda como resuelto. Entonces nosotros lo que vamos monitoreando desde el nivel regional y nacional son estos estados. Cuántas alertas están sin resolver, cuántas están en monitoreo, cuántas se resolvieron, y vamos en el fondo realizando una gestión con las comunas para ir aumentando los porcentajes de resolución de estas alertas. ¿Por qué? Porque dado como los objetivos que yo les mencionaba al principio del sistema, necesitamos que todo lo que ocurre para que aprovechemos las ventanas de oportunidad e impactar en el desarrollo de ese niño y esa niña positivamente, que ingresen en oportunidad, ¿no es cierto?, a las prestaciones que requieren. Tenemos entonces un blog de reportería. Acá hay una fotografía, bueno, de una atención de una familia, ¿no es cierto?, en el control de salud, y al lado un pantallazo donde aparece este blog de reportería, y ahí lo que hacen las comunas, regiones y niveles centrales es ingresar y ver, bueno, cómo están los porcentajes de resolución que ya les explicaba, y están los módulos también diferenciados en el fondo para no mezclar toda la información en una sola planilla, sino que más bien las vamos agrupando de acuerdo, por ejemplo, a las prestaciones que están registradas en sistema. Entonces, para hacer gestión de la información, como ya les decía, nosotros hacemos un trabajo con los niveles regionales y comunales, que los comunales son los que gestionan las alertas en la comuna, y desde ahí capacitamos en cuanto a la importancia del uso de los datos y la evidencia también en la gestión, que nos permite ir haciendo toma de decisiones y también ir incorporando distintas prestaciones que se van requiriendo. Entonces ahí nosotros también les interpelamos con algunas preguntas, ¿no? Como, ¿conoce usted cuál es el modelo de cambio del programa? ¿Qué prestaciones tiene? ¿Los resultados esperados? ¿Determinantes de la calidad de las prestaciones, cómo tienen que ocurrir? Por ejemplo, el número de controles, lo que tiene que ocurrir en el mismo control con la entrega del material. Hay un material de estimulación que se entrega en los distintos controles de salud. Entonces eso los equipos lo tienen que saber y tener a la base al momento de ir revisando y hacer gestión también con esta información. ¿Sabe con qué datos cuenta en el sistema? ¿Conoce las técnicas básicas de exploración y lectura de estos datos? Estas preguntas, por supuesto, van acompañadas de capacitaciones. En el fondo ahí vamos sabiendo y teniendo como un diagnóstico respecto de cuánto los equipos saben respecto de la gestión de la información, para nosotros poder entregar las capacitaciones correspondientes también en eso. ¿Saben cómo usar la información para la gestión? Y si saben plantear preguntas y obtener respuestas para esas preguntas. Entonces, hemos visto a lo largo de los años un tremendo avance en nuestros equipos respecto del análisis e interpretación de los datos, e incluso a veces nos mandan preguntas que todavía no están respondidas, por ejemplo, en la extracción de datos, y nosotros lo que hacemos es, bueno, conjugar esos datos y poder disponibilizarlos. Entonces,
También es un sistema que va avanzando en la medida que los mismos equipos nos van solicitando información específica para poder cruzar y con eso también hacer gestión de la información. Ya para ir cerrando, contarles los principales aprendizajes que hemos tenido con respecto a la plataforma. Decirles que antes de iniciar el desarrollo informático, el solicitante debe tener claro cuáles son los flujos de la provisión de servicios, ¿ya? Esto es identificar aquellos contactos de las familias con los servicios en el territorio. Por ejemplo, no sacamos nada con llenarnos de alertas si no hay oferta programática a la cual pueda acceder la familia. Entonces, primero se identifican qué servicios existen para saber qué alertas yo puedo levantar y se le va a dar un curso y una respuesta, ¿no es cierto? Ahora, aquellas alertas, por ejemplo, que se levantan y que no tienen alguna prestación asociada, también nos permite por algún lado hacer o tener más bien ese dato para poder solicitar o crear un nuevo programa. Pero en sí, básicamente hay que partir por aquellos servicios y oferta programática disponible en los territorios. Luego, establecer cuáles son aquellos datos que se pueden captar en el contacto, ¿ya? Por ejemplo, en Chile existe un ID, que es un número verificador que se denomina rol único nacional, y con ese RUT lo que se hace en el fondo es ir a captar ese dato con el registro civil y se hacen, ¿no es cierto?, ciertos cruces para saber que la persona es quien dice ser y cuáles son sus nombres, sus apellidos, el domicilio, hay información que viene precargada. Entonces hay que saber, bueno, qué datos se van a captar y qué cruces de información también se podrían realizar. ¿Cuáles son estos datos? Permite activar alertas sobre la familia en el fondo, identificar también al receptor de estas alertas y qué acciones deben realizar para su resolución. Entonces, se levanta una alerta de una familia, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Entonces, si en esa familia hay violencia intrafamiliar, yo tengo que saber a quién derivar, al programa que aborda la situación, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar, y ese programa, a su vez, tiene que saber que está en el circuito de prestaciones para las derivaciones, ¿ya? Para que nos pueda también entregar una contrarreferencia cuando reciba el caso y realice algún tipo de gestión. Por otra parte, el sistema debe requerir los datos que sean imprescindibles para la gestión de casos. Si algo Janet, se va a utilizar en el futuro, Janet, Carlos, disculpa, Janet, disculpa sí, para ir cerrando pronto. sí, Gracias. sí, esta me queda una más y termino. Em, bueno, el sistema debe requerir los datos que sean imprescindibles para la gestión del caso. Si algo se va a utilizar en el futuro, se generará posteriormente un desarrollo para incorporarlo. Hay que documentar todo antes de iniciar el desarrollo. No se puede iniciar el desarrollo, que también nos ha pasado, que la mitad decimos, es que también queríamos incorporar este otro módulo, que no lo contemplamos al inicio, pero que ahora sí lo necesitamos. Eso en el fondo afecta el desarrollo de la plataforma. Idealmente, el solicitante del desarrollo de un sistema tiene que imaginar y documentar sus expectativas en relación a las interfaces del uso de la plataforma. Tiene que existir un énfasis muy fuerte en la usabilidad también del sistema. No sacas nada con tener un sistema si este no va a ser usado después por quienes corresponde. Entonces, finalmente, ya para ir cerrando, datos a tener en cuenta antes de comenzar. Los datos que se capturan tienen que estar asociados a la identidad de cada persona, solo así podemos hacer acompañamiento y trazabilidad, identificar si aquellos datos existen en otra plataforma para ir a cruzar, ¿no es cierto?, esos datos. Se recomienda que el sistema informático cuente con los recursos no solo para su diseño, sino que también para su mejoramiento permanente, es decir, hay que hacerle mantención al sistema, si no, se nos muere el sistema. Y también este sistema debe contar con las garantías sobre la seguridad de los datos personales para resguardar que no se vayan a filtrar. Recordemos que este sistema
tiene datos sensibles de niños y niñas, por lo tanto hay que resguardar también la seguridad de ellos. Bueno, dado el tiempo, no les traje datos y gráficos para mostrarles la reportabilidad del sistema, se los puedo compartir en otro momento, pero esto es básicamente la experiencia de Chile en cuanto al uso del sistema y el monitoreo, y espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Carlos. Janet, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan interesante y sin duda alguna inspiradora. Ahorita le voy a dar la palabra a Ana María Peñuela y Amanda, que está desde el lado de Colombia, para que nos compartan la experiencia de Colombia y luego abrimos un espacio para preguntas. Entonces, les recuerdo a los participantes que si tienen preguntas nos las pueden ir dejando en el chat para poderlas pasar a nuestras participantes. Adelante, Ana María, gracias. Buenos días o tardes para todos y todas. Ya está mi presentación, Carlos. Te ve perfecto, sí. Adelante, Ana. Bueno, muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un orgullo poder compartir con ustedes los avances que tiene Colombia y al lado de un país también que ha avanzado tanto como lo de Chile. Lo vamos a hacer a dos voces esta presentación. Va a estar yo en la primera parte y en la segunda parte va a estar Amalia Peña, que es la persona que realmente tiene el corazón y toda la gestión de este proceso en nuestro país. Eh, este es nuestro contenido. Vamos a mencionar inicialmente el proceso de construcción, el marco normativo y conceptual del cual partió este sistema de seguimiento, la estructura y su funcionamiento, la información que se genera, el uso de esa información, particularmente en términos de gestionar el ejercicio de derechos de los niños y las niñas en función de su desarrollo integral y los mayores desafíos que tenemos en este momento. Este ha sido un proceso realmente muy largo y consistente en el tiempo para nuestro país. Tiene una historia de la última década que inició con la definición del marco teórico y conceptual acerca de qué medir y para qué medir, y se sustentó en un documento técnico que es de uso público, tanto nacional como internacional, que son los fundamentos políticos, técnicos y de gestión del desarrollo integral de la primera infancia. En ese mismo año, en esos mismos años surgieron varios hitos importantes. La identificación de las fuentes de información disponibles, y eso nos permitía también, con esas fuentes de información disponibles, poder precisar las atenciones para el seguimiento y el diseño del sistema de información. Ya en el 2014, en el siguiente año, hicimos un desarrollo del sistema de información para el año siguiente hacer acuerdos con las entidades responsables para reportar esta información y el inicio del reporte de la información, que es lo más complejo, no solamente por lo administrativo que hay atrás, sino por la sostenibilidad que debe tener en cada sector. Y posteriormente ya esto que veníamos construyendo con este marco de política técnico y de gestión se convirtió en una ley de Estado, que es la ley 1804, que precisa la política del desarrollo integral de los niños y de las niñas, y se hace una reglamentación particular derivada de esta política relacionada con el sistema de seguimiento. Hemos venido en los últimos 4 años haciendo una ampliación del universo del seguimiento de las atenciones priorizadas, dando cuenta de los distintos planes de desarrollo que hemos traído en el momento. Vivimos, en Colombia tenemos 4 años de periodo de gobierno, entonces cada año en el momento que nos corresponde hacemos los ajustes que al lugar, de acuerdo al marco política, se sugiere, y hacemos mejoras, por supuesto, en sus funcionalidades o nuevas funcionalidades. ¿Cuáles son los acuerdos y definiciones que hemos hecho? La primera, la definición de niño o niña, que concebimos como niño o niña como sujeto de derechos, y desde ese lugar, cómo se concibe el desarrollo en tanto no es uniforme, en tanto es un proceso de largo aliento y que respeta sus ritmos. Las realizaciones para alcanzar ese desarrollo integral, y si esas son las realizaciones, cuáles son los estructurantes que hay atrás para poder definir esa atención integral. Por ejemplo, el cuidado de la crianza, la salud, la alimentación, la nutrición, la educación inicial, el arte, la cultura, la participación.
Luego hicimos una definición que fue muy importante para nuestro país y es identificar a la educación inicial como el movilizador principal que atrae a ella todas las atenciones de eso que hemos definido el marco de la atención integral, precisar esa ruta de atención integral con una apuesta, por supuesto, nacional de acuerdo, que también tú pasó por un acuerdo territorial, pero una práctica en la operación en donde viven los niños y las niñas, que es en los territorios que para nuestro país es el nivel más pequeñito, que es lo que se denomina local, que en nuestro caso es el municipio. Y trabajar con unas atenciones priorizadas, porque por supuesto el número de atenciones pasaron a 100 y en este momento estamos haciendo un seguimiento de algunas de ellas. ¿Qué es esa ruta de atención integral que es tan importante para el sistema de información, para el sistema de seguimiento? Es una herramienta de política pública que ordena la gestión de la atención integral allá en el territorio de manera articulada y es consecuente con esa situación de derechos de los niños y las niñas y tiene un correlato con la oferta de servicios disponible y las características de estos niños y niñas en cada uno de sus territorios. Entonces, en secuencia es esa ruta integral de atención que surge de esa definición que hemos hecho de niño o niña y de ese desarrollo, de esa claridad conceptual del desarrollo. Y allí definimos las atenciones que partieron de estos estructurantes que acabo de mencionar, definimos unas atenciones priorizadas y a partir de eso hacemos el seguimiento a través del sistema, a través de ese sistema que nos permite niño a niño decir cómo se comporta esa atención integral. ¿Cuáles fueron entonces esas atenciones? La primera de ellas es que tuviese registro civil de nacimiento, con unas características particulares, por supuesto, si los niños tienen una situación de desplazamiento o son migrantes, pero tienen su registro civil el que corresponde. Que estos niños y niñas tienen una afiliación vigente a salud. Nuestro modelo es un modelo de aseguramiento, entonces que estén afiliados a este sistema de aseguramiento, que además cuenten con el esquema completo de vacunación y seleccionamos unos biológicos trazadores, que todos los niños y las niñas tengan valoración integral en salud, lo que se denomina en muchos países crecimiento y desarrollo, que lo podemos contar nominalmente, que los niños y niñas tengan seguimiento nutricional, no solamente que esté la valoración antropométrica, sino que tenga la clasificación y sepamos qué hacer en su momento frente a esa clasificación, que los niños y las niñas son aquellos niños y niñas que sus familias participan en procesos de formación en tanto el lugar que tienen las familias en el desarrollo de ellos y ellas, que los niños y las niñas tienen acceso a colecciones y libros y contenidos culturales especializados, que también tengan el requerimiento nutricional que se requiere participar principalmente cuando se encuentran en entorno educativo, bien sea institucional o no institucional, y que los niños y las niñas cuentan con talento humano cualificado, es decir, que cuentan con maestros o agentes educativos que tienen un proceso de formación conforme lo ha definido el Estado colombiano, que estén en ambientes pedagógicos propicios para el desarrollo, no desde un enfoque dotacional, sino de un enfoque donde valora la calidad de las interacciones consigo mismo y con nosotros y con el entorno, y por supuesto que accedan a programas de recreación y que asistan a la educación inicial en el marco de la atención integral. Eso significa que estamos haciendo, cuando hablamos de esas atenciones priorizadas, nos estamos refiriendo a estas 12 atenciones. ¿Cuál es el marco normativo que lo soporta? Por supuesto, ese proceso de construcción que mencioné en los primeros 5 años o 6, luego vino la política de Estado, que también estaba en la primera diapositiva, y allí quedó específicamente un artículo en una línea de acción que se denomina, dentro del plan de acción, que se denomina seguimiento y evaluación de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia. Y allí particularmente se menciona el sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia y se apuesta al Sistema Único de Información en Niñez y también tiene una apuesta que es muy interesante, que es una agenda de evaluaciones que manejamos cada año y que lo hacemos de manera intersectorial. Y en particular para este ministerio le da la función de estructurar y poner en marcha ese sistema de seguimiento al desarrollo integral y por supuesto lo que hay detrás de él. De esta ley 1804 surge un decreto, que es el que aparece allí con este número, que lo que hace es que precisa, reglamenta el seguimiento y evaluación de esta política de Estado
y hace una definición explícita de este sistema. ¿Y qué es lo explícito? Es un sistema de información que tiene una característica y es que es un seguimiento nominal de los niños y las niñas, que se realiza el seguimiento, tanto el registro como el seguimiento de las atenciones que se brindan desde la gestación hasta, en nuestro país es hasta los 6 años, para su desarrollo integral. No seguimos en particular un estructurante, sino en conjunto su desarrollo. ¿Quiénes son los responsables de reportar? Que por supuesto la administración está aquí, pero tienen la responsabilidad de reportar todas aquellas instituciones que están en un ejercicio de articulación dentro del país que se llama una comisión intersectorial que hemos denominado de primera infancia. También reportan, por supuesto, quiénes, y el reporte viene a través de quienes atienden a los niños y a las niñas también, y aparecen las distintas instituciones que hacen esa labor. Y también tiene su registro, por supuesto, hace registro la Registraduría Nacional del Estado Civil y las cajas de compensación. En resumen, registran todos aquellos que tengan responsabilidad de fuentes de información en el orden nacional y aquellos que tienen responsabilidad de la atención de los niños y las niñas en la primera infancia en Colombia. Y la información a reportar, pues es esa caracterización particular de cada una de las atenciones que hemos definido como prioritarias para hacer ese seguimiento al desarrollo integral y la calificación del talento humano, y da cuenta las otras líneas que tiene la política de cómo es que se hace esa gestión nacional y territorial, tanto de entidades públicas como privadas. En este momento le doy la palabra a María para que continúe específicamente con la estructura y funcionamiento del sistema de seguimiento al desarrollo integral. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Esta diapositiva lo que nos muestra son las diferentes fuentes de información de las cuales se alimenta el sistema. Es decir, todas las entidades que aparecen allí, cada una tiene varios sistemas de información y lo que hacemos es tomar esas fuentes que ya existían para consolidarlas y, digamos, tener una base unificada tanto de los niños y niñas como de las atenciones que cada uno de ellos le brinda a los niños y niñas. De ahí lo que sale es que tengamos una hoja de vida del niño, digamos, de lo que le ha sucedido desde que nació, dónde se afilió a salud, dónde luego atendieron para la vacunación, y lo mismo con las gestantes, digamos que esa es como la hoja de vida de lo que se le va registrando. Y lo que el sistema genera al final como salida son unas alertas de aquellas atenciones que no le han sido reportadas o que no han recibido. Y cuando los niños ya tienen los 5 años de edad para ingresar al primer grado obligatorio de educación, que es el grado transición, tenemos esa alerta que se llama de paso a CIMAT, que es el sistema de matrículas de Colombia. Entonces aquí para mostrar cómo funciona construimos una base de datos de todos los niños y niñas, y sobre esos niños y niñas las entidades reportan las atenciones y lo que se genera es una información sobre aquellas atenciones no cumplidas. Y de ahí viene todo un tema ya de gestión de las entidades frente a garantizar que los niños y niñas reciban las atenciones faltantes y pues todo el proceso de actualización de información en el sistema. También para contarles que desde el inicio, desde el año 2015, cuando se hizo el primer cargue de información, la base inicial fueron 963.000 niños y niñas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como la entidad que atiende al mayor número de niños y niñas en primera infancia, y de ahí se fueron o se han venido incorporando otras fuentes de información de otras entidades para ir construyendo esa base de datos de todos los niños y niñas de 0 a 5 años que tenemos en el país. Aquí lo que tenemos es que según las proyecciones del censo DANE, que es nuestro censo poblacional, tenemos en el país cerca de 4.7 millones de niños y niñas. Y al cierre del 2022 tenemos 2.860.000 niños y niñas en el 1 a 1 de los registros administrativos que consolidamos de las distintas entidades, y pues esto corresponde al 61% de la población total. Es decir, aún no hemos completado todo ese universo
de niños y niñas para su seguimiento. Sin embargo, acá viene otro tema que tiene que ver con ese acumulado de información que se ha venido pues teniendo desde el año 2015, donde los niños ya superan los 5 años. Tenemos niños mayores de 6 años, cerca de 6 millones, 5.837.000 que ya están con 6 años o más, y pues hay un propósito aquí de darle continuidad al seguimiento a la atención integral también en infancia y adolescencia. Parte de la información que se genera de este sistema tiene que ver con esa meta que tiene el país de ir avanzando en la universalización de la atención integral a la primera infancia. Entonces aquí lo que vemos es todo lo que ha venido sucediendo desde el año 2010 con la atención y lo que viene ya desde el año 2015 consolidándose como el seguimiento en el sistema de información, donde desde el año 2018-19 empieza a sumarse a este esfuerzo el sector educativo, pues teniendo en cuenta la atención que se tiene en los grados del preescolar para esta población. En el nuevo plan de desarrollo que tenemos para los próximos 4 años, tenemos una meta de llegar a 2.700.000 niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral. También digamos que es una meta compartida entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación, y pues aquí iniciamos ya con una primera medición de corte 30 de junio del 2023 para ver pues cómo está el avance acá. Este es como un histórico que vamos llevando de ese seguimiento de esas atenciones, en donde pues hemos visto que algunas atenciones como la afiliación, el documento de identificación, mantienen pues un comportamiento algo constante, pero hay otras que han tenido variaciones por ajustes que hemos hecho institucionales en la forma de medición, en la suma de otras entidades para hacer el reporte. Y lo que ustedes encuentran ahí en la última columna, que tiene que ver con que el niño reciba 6 o más atenciones priorizadas, es algo que denominamos concurrencia de las atenciones, en donde revisamos si los niños en el periodo de medición, que los periodos de medición son trimestrales, han recibido de esas 12 atenciones a las que le hacemos seguimiento, han recibido al menos 6 de esas, para decir pues que tenemos niños y niñas con atención integral. Estos son otros indicadores que se generan, también asociados a la concurrencia de atenciones, en los que asisten a modalidades de educación inicial y en la población total, que está asociado pues a uno de los indicadores ODS, de acuerdo con lo que el país se comprometió para avanzar en el 4.2.1 frente a atención integral, pues digamos asociarlo a este indicador. Tenemos unos roles dentro del sistema, pues el ministerio es el administrador, gestiona a los usuarios, gestiona a las entidades, los indicadores y las atenciones que se van a reportar, revisa los datos que reporta cada entidad, y ya las entidades, los ministerios, el ICBF, pues tiene a su cargo administrar esos indicadores, hacer el reporte unificado de la información, y hacer seguimiento a sus entidades territoriales, a sus secretarías, en los municipios, en los departamentos. Y la entidad territorial, que es como el municipio, es el que finalmente es el usuario, que hace seguimiento pues a su población, gestiona allí en el territorio con los niños y niñas las alertas que tenemos frente pues a las distintas atenciones que no se hayan garantizado, y pues verificamos esos datos que se están reportando desde el nivel nacional, y pues a partir de eso se hace todo el tema de planeación de los recursos para la atención. Aquí hay unos roles definidos desde cada sector, desde cada entidad, de quién es esa persona que puede acceder a esta información, pues porque es una información detallada de toda la caracterización del niño, dónde vive, quién lo atiende, quiénes son sus padres. Entonces, digamos que hay una restricción allí de acceso a quienes pueden consultarla. Y ya en el tema de gestionar con esta información, pues
digamos que hay un trabajo de identificar quién es esa persona y cómo puede esa persona usar esta información para pues que efectivamente se realicen las acciones que se requieran para que los niños y niñas reciban la atención. Eso pasa por definir unos procedimientos pues internos en cada entidad, con esas personas que están designadas que de acuerdo a su competencia pues tengan allí como esta responsabilidad y se haga ese compromiso para la gestión de esas alertas. Y pues ya en el términos de lo que se hace es pues que efectivamente se identifiquen las alertas desde cada sector, desde cada una de las atenciones y que se logre materializar la atención a los niños y niñas. Se haga una documentación de esa gestión en unas mesas intersectoriales de infancia, adolescencia y familia que existen en los territorios como instancias de articulación intersectorial y pues que se haga todo el proceso de actualización de la información. Ya en términos de los desafíos que se tienen o pues que hemos tenido para este sistema, pues tiene que ver con los tiempos de rezago en el reporte de la información. Digamos, cada entidad tiene sus tiempos de producción, consolidación y reporte, en donde pues digamos hemos tenido que estar todos muy alineados para que efectivamente al corte del trimestre pues todos logremos tener el reporte de información consolidado. Para eso pues hay unos tiempos establecidos con cada entidad. Frente a la calidad de los datos, digamos, el esfuerzo que ha tenido que hacer cada entidad por mejorar al interior sus fuentes de información que alimentan el sistema, tener la disponibilidad de los datos, digamos, hay muchas acciones que las entidades realizan, pero no recogen la información en el 1 a 1 de los niños como se requiere para hacer este seguimiento nominal. Y pues para poder incorporar nuevas fuentes de datos al sistema, pues se requiere que esos datos tengan unas características en cuanto a calidad, completitud, disponibilidad, continuidad. Bueno, entonces digamos que esos son esfuerzos que se han tenido que hacer desde cada uno de los sectores, en cada una de las entidades, para lograr tener su información lo mejor posible. Poder completar el universo, es decir, tener a los 4.700.000 niños, pues digamos que es un tema que requiere que todos también logremos tener el 1 a 1 de la información. La apropiación del sistema por parte de los actores, digamos que esta se convierta en una herramienta para el trabajo de cada uno de los responsables de gestionar cada una de las atenciones, pues digamos que es un reto que pasa por efectivamente designar a unos responsables que tengan una competencia en la gestión de las atenciones. Y todo el tema de producción y análisis de datos, digamos, ya la cantidad de datos que logramos consolidar en el sistema, pues requiere empezar a producir informes, análisis, para que se tomen pues las decisiones que se requieren en términos de gestión de la política. Y la mejora continua del sistema, digamos, se mejoran consultas, reportes, nuevos módulos, nuevas funcionalidades para pues ir, digamos, teniendo más y mejor información para consulta de todas las entidades. Ya lo último, pues hay un soporte técnico desde el ministerio, somos 4 personas en un equipo que está pues a cargo del sistema de información y pues toda la publicación de datos que se hace en datos abiertos, los manuales y demás información que se encuentra disponible en el portal del Ministerio de Educación. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, y muchas gracias, Janet, por ambas presentaciones que nuevamente sin duda son muestra, digamos, de un proceso de innovación muy, muy importante y que con seguridad son también fuente de inspiración para otros países que buscan adelantar este tipo de iniciativas. Yo tengo una pregunta específica, digamos, como un cierre clave es que, digamos, que lo que uno ve, digamos, en ambos sistemas de información con mucha claridad es que
ambos sistemas de información se paran inicialmente desde una concepción muy clara de desarrollo integral de la primera infancia, una definición muy propia de cada país. Lo segundo es que cada sistema también define, digamos, de forma muy clara ese conjunto de atenciones, como lo llama Colombia, o conjunto de prestaciones, como lo llama Chile Crece Contigo, y define muy claramente como ese conjunto de atenciones a las cuales se propone hacer seguimiento. Ambos sistemas también se paran muy claramente sobre un marco normativo para poder desarrollar todo su proceso de integración. Eh, y por último, que es lo más importante, es que pues con mucha claridad se ve cómo ambos sistemas realmente están centrados en el niño y la niña y pueden mostrar efectivamente la trayectoria de cómo han venido avanzando en el acceso a estas atenciones o prestaciones. Y más claro aún es que ambos sistemas se proponen generar alertas para que en el territorio, en lo local, se gestione para cada niño y niña lo que se requiere para que ellos vayan avanzando en su atención integral. En este contexto, digamos, y espero haber hecho justicia a tratar de como de recoger los puntos comunes de ambas presentaciones, una pregunta que me gustaría hacerles es, em, lo que uno ve en ambos casos es que ambos sistemas tienen ya unas trayectorias muy largas que han superado ya más de 3, 4 gobiernos. Y es muy interesante ver efectivamente cómo se ha venido consolidando, digamos, a partir de ese momento. Entonces, la pregunta que muy concretamente, en aras del tiempo, me gustaría hacerles a los dos es, ¿cuáles son eh, como esos esenciales, digamos, como esos acuerdos esenciales, porque ambos sistemas efectivamente se paran en una gestión intersectorial? No es posible implementar ninguno de los dos sistemas solos desde un sector. Se tiene que hacer, digamos, efectivamente con un acuerdo político de entre todos los sectores que participan en la consolidación de ambos sistemas. Entonces, la pregunta que me permito hacerle tanto a Janet como a Ana María y Amalia es cuáles son, digamos, muy concretamente como esos elementos esenciales que ustedes consideran que están ahí en esos acuerdos políticos entre los sectores que ha permitido que el sistema no solo perdure, sino que se fortalezca en el tiempo para llegar a ser lo que ambos sistemas son hoy en día, entre los cambios de gobierno y esas apuestas. Entonces, abro el micrófono a Janet. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que en términos, se puede decir, políticos legales, en el caso de Chile, dado que está plasmado en la ley y en el reglamento de la ley, donde se establece que el sistema de registro, derivación y monitoreo va a ser el sistema que va a permitir hacer seguimiento a la trayectoria y por tanto monitorear y también derivar desde ahí, es un punto de partida para el uso del sistema. Yo creo que hay un punto súper importante en términos de lo que tú planteas respecto de cómo asegurar, ¿no es cierto?, el uso más allá del compromiso político, y yo ahí te diría que es usando efectivamente la plataforma. ¿En qué sentido? Entregando reportes a los equipos que lo utilizan, que sepan qué es lo que pasa con un caso cuando realizan o no realizan una acción. Hay muchos casos que aparecen de alta connotación pública, por ejemplo, que se difunden a través de las noticias, donde vamos a mirar qué es lo que ocurrió con ese caso y resulta que estuvo la alerta, pero nunca se derivó. Entonces, como hacer un sentido también a los equipos y profesionales que usan la plataforma, que finalmente son los que la van poblando con los datos de las gestantes, los niños y niñas en el territorio. Yo te diría que eso ha sido fundamental, y un acompañamiento, ¿no? Como desde la lógica de las ciencias de la implementación, acompañar implementación con los equipos, el uso del sistema, capacitaciones. Tenemos una mesa de ayuda que es un WhatsApp que se escribe todos los días, donde van haciendo sus preguntas los usuarios, nosotros vamos respondiendo para facilitar el uso, y ya hay una fidelización, pero mantener esa fidelización nos ha costado muchísimos años y todavía no logramos indicadores que estén al 100%. Entonces, es un trabajo a diario, y te diría que es como un compartido entre lo político y
también en el ámbito más como técnico y de usabilidad del sistema. Muchas gracias, Janet, por tu respuesta, muy iluminadora. Adelante, Amalia. Bueno, yo creo que en el caso de Colombia, efectivamente el compromiso político, digamos, de los gobiernos por estar, digamos, con la mirada sobre lo que sucede desde el inicio de la trayectoria con los niños y niñas, pues ese es el factor fundamental. Digamos, el tema normativo y político, pues efectivamente es lo que ha permitido que se continúe en el tiempo, pero más allá de eso, digamos que cada uno de los sectores también tiene, digamos, en sus apuestas internas, en el caso de educación, salud, del ICBF, todos tienen como este compromiso porque efectivamente eso que nos está mostrando el sistema, digamos, eh, lo que ha permitido es que todos tengamos como más conciencia de lo que está pasando con los niños y niñas, que tengamos allí como en un tablero de seguimiento, en unos indicadores que nos muestran cómo está la situación de ellos. Creo que es lo que ha movido a que continuemos todos avanzando en ese propósito de que todos los niños y niñas efectivamente estén con las mejores condiciones y reciban todo lo que nos comprometimos, digamos, en esos documentos de política, en esos documentos conceptuales y demás, que les debería suceder, que efectivamente suceda. Entonces, digamos que pasa por términos políticos, pero también, digamos, de lo técnico, desde cada entidad, poder tener como ese compromiso en la gestión y en el avance en esos propósitos de la política. Perfecto, Amalia, muchísimas gracias. Voy a tomar una pregunta de Pedro Paracaldo que nos hace en el chat para alguna de las dos, o para las dos. Dice así, ¿cómo podría ser posible pasar de un seguimiento solo a la prestación de servicios hacia un esquema de seguimiento que sí revele los niveles de avance en el desarrollo de los niños y las niñas? Entonces él plantea la diferencia que es diferente hacer un reporte a la meta ODS 4.2.1, que es la que hace referencia como a los temas de desarrollo, asumiendo que la concurrencia a los servicios en un solo individuo es garantía que cada niño está en un nivel óptimo o adecuado de su desarrollo. Entonces, como esta diferencia que hay entre digamos, medir el avance, digamos, del acceso efectivamente a las atenciones a efectivamente poder hacer una medición del desarrollo del niño y de la niña. Entonces, adelante, no sé, Janet, María, ¿quién la quiere Súper. tomar? Sí, nosotros justamente tenemos un módulo y un servicio que son intervenciones para niños que presentan alteración en su desarrollo. Entonces se levanta el diagnóstico, se deriva la modalidad y ahí viene la contrarreferencia, que es lo que yo les decía. La modalidad lo ingresa, una vez que le realiza sus intervenciones, le aplica un test de salida. Y ese test de salida permite que nosotros sepamos en qué porcentaje esos niños se están recuperando. De hecho, hay una meta que Hacienda nos permite seguir, digamos, y reportar cada 3 meses respecto de cómo está la recuperabilidad de los niños y niñas que presentan alteración en su desarrollo. En general estamos sobre el 65%. De hecho, la meta fluctúa entre un 60 o un 70, pero depende del año. En pandemia bajó, pero actualmente estamos ya más cercano al 70% de recuperabilidad de esos niños. Porque claro, efectivamente, ¿de qué te sirve saber que hay servicios a los que puedes derivar y la concurrencia si no sabes qué es lo que ocurrió o cuál fue el resultado de esa acción? Y bueno, como te decía, nos permite ir monitoreando en algunos casos, como este en particular, a propósito del ejemplo que ponía la persona ahí de la alteración en el desarrollo, justamente nos permite ir viendo cuánto se recupera. Lo difícil es que la enfermera que aplica la batería al inicio le vuelva a aplicar la batería al final. Eso se demora en sistema, no es tan automático,
tenemos que hacer ahí una acción con salud permanente de aquellos casos que están pendientes de reevaluación para saber en el fondo cómo está el resultado final de esos niños. Pero sí hemos conseguido grandes avances también con el sector para que puedan dar celeridad a la aplicación o la reevaluación después del instrumento. Muchas gracias, Janet. Amalia, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues en el caso nuestro tenemos, digamos, unas escalas de valoración del desarrollo, pues digamos, una que viene de parte del el sector salud, en donde en la valoración integral en salud, pues se hace una toma, una valoración del desarrollo, digamos, con esta mirada más en lo que tiene que ver con, digamos, temas no asociados a lo que mide, por ejemplo, el ICBF con su escala que es más cualitativa en términos de lo que las maestras pueden observar en lo que sucede en el aula con los niños y niñas. Entonces, digamos que hay unas mediciones que se hacen, digamos, con unos propósitos específicos, ¿sí? Entonces, es una medición en el 1 a 1 que de pronto orienta ciertas acciones que tienen que tomar, bien sea desde el sector salud o desde el sector, digamos, en el ICBF cuando pues, digamos, las maestras y las personas que están allí con los niños y niñas pueden orientar su práctica pedagógica a fortalecer algunos aspectos que esta escala les muestra que pueden tener algún rezago, bueno. Entonces tenemos estas mediciones, pero el país, digamos, sí requiere avanzar en una medición poblacional que permita ver cómo ha sido el avance en el desarrollo de los niños y niñas. Y pues tenemos también ahí como unos desarrollos que hemos tenido con la medición de la calidad de la educación inicial, pero sí, digamos, hay que continuar en ese trabajo de definir una medición para el país que pueda mostrar esos avances en el desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que en aras del tiempo voy a hacer la última pregunta, al menos de que alguien más en el chat tenga una pregunta adicional, pero básicamente la pregunta es, digamos, recientemente, digamos, en los últimos tiempos, pues la situación de emergencias en los países ha venido, ha venido incrementando, digamos, todo tipo de emergencias, movilidad humana, desplazamientos, la pandemia reciente, situaciones también de conflicto armado, crisis. Entonces la pregunta sería un poco cómo estos sistemas con el tiempo, digamos, se han venido adaptando para poder efectivamente hacer un seguimiento y poder comenzar a darle una mirada específica a estos niños que están en condición de emergencias, pero también, digamos, haciéndole un zoom particular a esos niños también con discapacidad y con unas condiciones, digamos, que se encuentran con discapacidad, que también usualmente son como los que precisamente las emergencias terminan afectando aún más. Entonces, como la pregunta es como doble, efectivamente, cómo los sistemas, ambos sistemas se han venido adaptando efectivamente para poder hacer seguimiento a esas condiciones de crisis a las que ambos países han venido enfrentando recientemente. Y la segunda es cómo se hace como una mirada específica también a estos niños y niñas con discapacidad. Janet. Sí, bueno, en temas de emergencia nosotros tenemos un material específico que se entrega a los niños y niñas. Lo que hacemos es gestionar todo a través de nuestras regiones y no hay en sistema algo que marque, por ejemplo, alguna situación particular de ese niño en el contexto de emergencia. Ya eso no lo tenemos hoy día considerado, pero, pero claro, es vital porque nosotros a través del instrumento, o sea, del Departamento de Estadísticas, que es donde está estratificación social, lo que se aplica es una ficha social de emergencia y esa ficha sí nos permite saber
cuántos niños están afectados, quiénes son, dónde están y qué familias en el fondo, y con eso nosotros gestionamos una ayuda. Pero no está en el sistema de registro nuestro propiamente tal, está en otro sistema que tiene el ministerio. Bueno, ahí empezamos con este tema, ¿no? De los sistemas que cada uno por su parte va recogiendo información y no necesariamente se cruzan. Y con respecto a los niños y niñas con discapacidad, sí tenemos en el fondo la forma de alertar cuando ya sea una gestante o un niño o una niña tiene algún tipo de discapacidad. Lo que no está ocurriendo hoy día y que debería ocurrir es el cruce directo, por ejemplo, con el servicio que acredita la discapacidad, ¿ya? Nosotros, toda la información que tenemos en sistema es autodeclarativa. Y al ser autodeclarativa, salvo aquella que va a leer, por ejemplo, del RUT, que es este ID, o el registro social de hogares, como información que va a leer de las distintas plataformas, pero en general la pauta de riesgo biopsicosocial es un autorreporte también de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos sesgos donde hay una gestante que dice que ella tiene discapacidad visual. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿y por qué? ¿Cuál es su diagnóstico? Ella dice, porque ocupo lentes. Entonces, es súper importante como hacer una capacitación en el fondo para ir afinando la mirada del profesional que atiende, porque usar lentes no es una discapacidad, ¿sí? Pero la ceguera sí es una discapacidad. Entonces empezamos a discriminar en el fondo qué es y qué no es. Y eso efectivamente, bueno, nos permite también ir dando respuesta a propósito de que los niños y niñas con discapacidad tienen una garantía para el acceso de ayudas técnicas. Y tenemos un programa de ayudas técnicas específico también para ir dando respuesta a aquellas necesidades que tienen los niños y niñas. Pero nos pasan estas cositas que te comento en términos de que las familias a veces piensan que es una discapacidad, pero en realidad no lo es. Y ahí es el profesional del área de la salud quien atiende a esa familia en el fondo, quien tiene que hacer ese despeje, ¿ya? Muchas gracias, Janet. Amalia. Sí, nosotros efectivamente hemos incorporado unas variables que permitan identificar si son niños migrantes, víctimas de desplazamiento interno en el país, si tienen algún tipo de discapacidad. Nuestra fuente de esta información es el Ministerio de Salud, pues a través de la valoración que ellos hacen. Y en el caso de la población migrante, digamos que específicamente para el acceso al servicio educativo sí hemos encontrado, digamos, temas de unos niños que identificamos en algún lugar, y cuando vamos a buscarlos para que realicen el acceso al sistema educativo, pues ya no los encontramos. Tenemos muchos niños que van en tránsito. Digamos, lo que nos ha permitido esto es identificar población que efectivamente está moviéndose por distintos departamentos, o que entra y sale del país muy fácilmente, así como otros, muchos. La verdad es que hemos ido incrementando el número de niños y niñas migrantes que acceden por lo menos al servicio educativo. Y también, digamos que en lo que tiene que ver con niños y niñas con discapacidad, tener esta identificación previa, digamos, de niños menores de 5 años que van a ingresar al sistema educativo. Nosotros generamos un reporte que son niños candidatos a ingresar al sistema educativo, y pues tener esta identificación de si el niño viene con algún tipo de discapacidad. Entonces permite que las secretarías de educación en los territorios preparen como las condiciones que requieren para poder recibir a estos niños en los establecimientos educativos. Entonces, digamos que ha sido bien valioso poder contar con esa información para hacer como toda la preparación de la atención que ellos requieren. Gracias, Amalia. Carlos. Sí, Janet, Yo tenías solo algo quería hacer que... sí, una acotación en términos de las familias migrantes. Nosotros los marcamos en plataforma como RUT 0.
Y nos ocurre algo parecido a lo que dice la colega de Colombia. En el fondo, cuando vamos a buscar o requerimos a ese niño para hacer algún tipo de prestación, el niño ya no está. Y tenemos dispositivos en las zonas donde hay mayor concentración de familias migrantes, donde se entregan prestaciones específicas también para esas familias. Lo difícil es poder recuperar después a ese niño, aun cuando transite, por ejemplo, uno no sabe si ingresó o no a educación en otra región, en otra comuna, porque como está con RUT 0, solo se registra manualmente el nombre, entonces tú puedes encontrar al mismo niño escrito de distintas maneras en la plataforma y no hay caso de saber cuál es. Hoy día el registro civil sí está trabajando en un ID que sea permanente, o sea, como transitorio mientras se regulariza la situación de ese niño y niña, y que ese root o ese ID lo acompañe para siempre. Y con eso sí vamos a poder hacer trazabilidad de las familias migrantes. Perfecto, muchas gracias, Janet. Bueno, no veo más preguntas. Creo que ya en aras del tiempo vamos a ir cerrando, solamente para concluir que efectivamente, eh, 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 digamos, estos sistemas, digamos, enfrentan unos desafíos enormes para hacer seguimiento a la población, digamos, en emergencias precisamente por su condición de movilidad, también por la dificultad que hay también en tener, digamos, un número de identificación que permita hacer como este seguimiento en ese contexto de movilidad que tienen ellos. Pero digamos que lo que quisiera resaltar finalmente es efectivamente cómo ambos sistemas, con las respuestas que nos da tanto Amalia como Janet, digamos, tienen esa vocación muy clara de transformar la vida de los niños, es decir, la vocación permanente está puesta ahí, efectivamente poder hacer como una lectura de cada niño y niña, poderlo ir a buscar y que haya un sistema que desde lo local pueda gestionar con todos los sectores las atenciones o las prestaciones que les están haciendo falta para precisamente garantizar su desarrollo integral. Con esta nota ya me permito cerrar 9:17. Estamos muy pasados, pero pues agradecemos tanto a Amalia como a Ana María y a Janet por quedarse un poco más de tiempo. Nos han pedido las presentaciones en inglés, entonces pues vamos a hacer todo lo posible para poder hacer como una traducción del material en inglés y poderlo compartir con los participantes que nos estuvieron acompañando hoy. Y sin más, pues agradecerles inmensamente tanto al Ministerio de Educación de Colombia como a Chile Crece Contigo haber participado en este webinar y en este conversatorio que nuevamente nos inspira a todos para poder avanzar en este proceso. Y nada, pues muchas gracias a todos los participantes también por acompañarnos y si tienen preguntas pueden escribirnos a nosotros en los correos que dejó Emily disponibles y también con UNICEF. Muchas gracias y que tengan todos una feliz tarde, día, desde donde se encuentren. Gracias. Gracias, buen día para Chao, todos. muchas gracias. Hasta luego.